El Ministerio Arca de Salvación, Puerto Plata, República Dominicana, presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje de edificación y crecimiento espiritual. Para más información, 1-809-261-3706 o visite nuestro sitio oficial www.ministerioarcadesalvacion.org. Les invitamos a escuchar arcadesalvacionradio.org. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. La epístola de Tito, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gracias por estas palabras, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos utilice como un instrumento, Señor, para que tu pueblo sea bendecido y que reciban una palabra verdadera, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a predicar con el tema Seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Bendito sea Dios. El tema de este mensaje es comprometedor. Seamos ejemplo. Posiblemente usted entienda que como cristiano no tiene gran compromiso, la gran responsabilidad como líder de ser ejemplo de los demás. Lo lamentable del caso es que si usted aceptó el Evangelio de Cristo en su vida y su vida la puso en el señorío de Dios, asumimos una responsabilidad inmediata de que tenemos que ser ejemplo de los demás, de nuestra vida cristiana. Es lamentable, pero es el compromiso que asumimos nosotros como cristianos. Lamentablemente, muchas personas dentro del pueblo del Señor no le interesa esta parte. No quieren entender el gran compromiso que asume el hombre, la mujer, el joven, que está en las manos del Señor, al aceptar el Evangelio de Cristo. Pero la Biblia, Pablo hablando a Tito, a Timoteo, le da instrucciones específicas dentro de la iglesia de cómo nosotros debemos conducirnos en el camino del Señor. Y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, que significa saludable. Lo que va a expresar, lo que va a hablar, debe ser algo saludable. Porque hay palabras y expresiones que pueden salir de tus labios, de mis labios, que no son las mejores, que pueden dañar. Esto significa que no todo lo que nosotros hablamos, no todo lo que nosotros enseñamos está de acuerdo a la sana doctrina. Y usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos un gran compromiso de hablar conforme a la sana doctrina. El compromiso de la iglesia. La gran pregunta, ¿lo estamos haciendo todo esto?
¿Entendemos nosotros este gran compromiso? Hablar conforme a la sana doctrina. Que nuestras expresiones sean las más saludables, nuestras palabras sean de agrado delante de Dios. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianos? ¿Cuántas iglesias? Personas que se jactan de un cristianismo, pero sus expresiones no son las mejores. Su forma de hablar no es la mejor forma. No es la forma más saludable de hablar. Muchas veces hablamos de manera destructiva, intimidante, que queremos sugestionar a los demás con nuestras expresiones, pero no hablamos conforme a la sana doctrina, que significa saludable. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la verdad, de la palabra verdadera, de la palabra bíblica. La iglesia tiene un gran compromiso, hermanos, y es que cada palabra que nosotros expresamos, como dice la Biblia, debe ser sazonada con sal. Esa sal es lo que viene del Espíritu. Es lo que causa bien la vida de las personas. Eso es lo que va a restaurar. Eso es lo que va a fortalecer. Eso es lo que nos va a herir para Dios sanar la misma herida y sacar lo que nos sirve de la herida. Porque así es la palabra, como espada cortante de dos filos, pero no deja de ser sana doctrina. La iglesia tiene un gran compromiso, hermano, y es que tenemos que hablar conforme a las verdades que están estipuladas en la palabra del Señor. No podemos salirnos de ahí nunca, hermano. Y se lo digo a la iglesia en el nombre del Señor. Todo lo que nosotros vamos a hablar, bíblicamente hablando, debe ser conforme a la sana doctrina. Pastor, está dando una enseñanza. Es una enseñanza que estoy dando, hermano. Bendito sea Dios. Nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestra conducta debe ejemplificar el evangelio a los demás. Porque de no ser así, hay consecuencias que van a repercutir en tu vida y en la presentación del evangelio. Nosotros como cristianos estamos llamados a predicar estas palabras por testimonio. No solamente por palabra, sino por testimonio. Porque si predicas una palabra y no vive conforme a ella, te convierte en un hipócrita. La misma Biblia te va a decir, eres un hipócrita y tú no estás apto para predicar esa palabra. ¿No le decía el Señor a los fariseos hipócritas? Ustedes ponen carga al pueblo que ni con la punta de su dedo la tocan. Y se la ponen al pueblo. Entonces, una persona que habla una palabra, que exige a un pueblo que tiene que santificarse y no se santifica, es un hipócrita. Tiene que bajarse del altar. No está apto para ministrar. En los altares se tienen que subir los santos, las personas que son ejemplo. Si usted no es un ejemplo, no se suba al altar, porque las personas van a blasfemar allí cuando lo vean ministrando a usted. Y el que está afuera también va a blasfemar del evangelio por causa de su testimonio. Pastor, entonces tenemos que ser perfectos. Alcance la perfección, búsquela. Que la Biblia nos llama a ser perfectos. Aunque nunca llegaremos a ser perfectos, tenemos que buscar la perfección. Porque si no lo hacemos, no vamos a crecer en el evangelio. Si vamos a cotejarnos, si queremos vivir una vida media dentro del evangelio, nunca seremos ejemplo de los demás. Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Propóngase usted ser un buen ejemplo en el evangelio, porque Cristo fue el mejor ejemplo. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque nos parecemos a Él. Porque el carácter de Él se forma en nosotros.
Porque lo que él expresaba, que hay que amar al enemigo, también nosotros tratamos de amar al enemigo. Que al que te hace un mal, hazle un bien. ¿Cómo? Sí, ese es el cristiano. Entonces, si no te conduce de esta manera, si al que te hace un mal, tú estás buscándola cómo vengártela, bendito es el nombre del Señor. Eso no es cristianismo. Si te enseñaron de esa manera, te enseñaron mal. Ese no es el evangelio que está en la palabra del Señor. No es cristianismo. El evangelio no es bulla, hermano. El evangelio no es sensacionalismo. El evangelio no es emoción. El evangelio es que tiene que tener una vida ejemplar de que Cristo vive en ti. Eso no hay que hacer mucha bulla. Eso se refleja. Se refleja fácil donde quiera que esté. Las personas perciben que eres diferente. Las personas perciben que no eres igual a los demás. Y es por esto que aunque tú no lo expreses con tus labios, tu vida ejemplifica lo que es el evangelio de Cristo. Y es por esto que Pablo escribe a Tito que sea ejemplo. Y comienza hablando que los ancianos sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y no está hablando de ancianos en el término de ministerio. Está hablando de los ancianos en términos de edad, de 60 años para allá. Porque el término anciano no es el mismo que se utiliza por los ancianos de la iglesia, hablando ministerialmente hablando. Este término es diferente. Está hablando de ancianos de edad, que tienen que ser sanos, prudentes, serios, sobrios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hay que conducirse, hermanos, en la fe de la manera que la Biblia marca, delimita nuestra conducta. Si tenemos que ser sobrio, cuando habla de los ancianos, no quiere decir que los jóvenes no lo sean. Porque vamos a ver que los jóvenes tienen su compromiso delante del Señor. Pero hay muchos charlatanes dentro de la iglesia que tienen 60, 70 años y 80 años. Y ustedes lo ven y que son cristianos y pensando en muchachita. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso es charlatanería. Eso no es lo que dice Pablo a Tito. Pablo está siendo bien preciso en las instrucciones que está dando. Que no dan ejemplo de cristianismo. No dan ejemplo de fe. No dan ejemplo de amor. No son prudentes. En sus palabras no hay prudencia, no hay madurez. No son personas sobrias a pesar de la edad. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Debemos aprender a conducirnos en esta vida cristiana. Debemos aprender a ser personas reverentes dentro de la iglesia y fuera de ella. Porque tenemos que entender que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, cuando usted ve una persona de cierta edad avanzada y no guarda estos requisitos, que sea sano en el amor, en la fe, en la paciencia, siéntelo, aconséjelo y coja la Biblia y dígale cómo debe conducirse. Pastor, eso le toca a usted, no, y le toca a usted también. La Biblia dice que no es el pastor que tiene que llamar al hermano cuando ande mal, cuando se comporte mal. Es usted mismo que Dios le da la facultad de llamar a su hermano cuando no se está conduciendo de la manera que Dios establece en su palabra. Usted tiene la responsabilidad de llamarlo y corregirlo para que él crezca. Todos se lo quieren dejar al pastor. Por eso es que el pastor muchas veces va muy forzado en la obra del Señor. Es más fácil hablar con el pastor. Mire, pastor, fulano, no. Llame a fulano, siéntelo, usted es un hombre de Dios, usted no es ejemplo. Entonces hay muchos que no llaman, no pueden llamar al hermano porque ellos no son ejemplo, andan más mal que el hermano.
Y no tienen entonces la facultad, ellos, la integridad, no la tienen para llamar a consejería al hermano. Porque el hermano le va a estrujar los 50,000 pecados que ha hecho esta persona en su cara. Seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Pastor, llámelo usted. Porque sobreentiende que el pastor le va a dar derecho. Pero hay una crisis tan grande que hay pastores que ya no corrigen. Porque andan más mal que los miembros. Y esto sí que es fuerte. No pueden corregir, hermano, porque han perdido, se han desacreditado, su integridad ha sido tirada por el suelo, ha sido pisoteada totalmente. No pueden corregir a nadie en la iglesia. Y las personas andan como chivos sin ley. Dentro de la misma iglesia. Porque el pastor no es ejemplo. Y muchas veces el pastor anda mal, muchas veces los líderes andan mal. Y no se puede corregir a nadie en la iglesia. Se desenfrena la iglesia. Y hay personas que si lo van a corregir, dicen, pss, pss, entonces vamos a hablar aquí cómo son las cosas. No, vamos a dejarlo así entonces. Bendito sea Dios. O sea, lo que estoy diciendo es algo que sucedió. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, es que tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. El evangelio es una vivencia, hermano. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio es algo que tiene que estar sembrado en tu corazón. Cristo tiene que sembrarse ahí a través de su Santo Espíritu dentro de ti. Y va a formar la vida cristiana en ti. Te va a deleitar en parecerte a Cristo. ¿Usted ha visto cuando los hijos quieren ser igual que sus padres? ¿O la hija igual que su mamá? Yo quiero ser como mi papá. Y el hijo se deleita en ser como su papá. Y todo lo que el hijo hace es para tratar de coger el perfil de su padre. Y el hijo se siente orgulloso de su padre. O la hija orgullosa de su madre. Así debemos nosotros sentirnos orgullosos de Cristo. De tú quererte parecer a Él. Y de la única forma que puede coger ese carácter de Él es cuando comienza a conocerlo a través de las Escrituras. Y está todo allí escrito. Y comienza a ver cómo era Él. Y cuando hay cosas que tú humanamente no puedes hacerla, comienza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a hacerla. Y Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer. Y dile al Señor con sinceridad, yo quiero ser como Jesús. Llórale muchas veces. Y Él te va a ayudar a ser como Jesús. Dios está dispuesto a ayudarnos. Cuando vamos con un corazón sincero y oramos delante de Él, si quiere vivir una vida media, es fácil vivir una vida media en el Evangelio. Por eso le dice también aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Reverente. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien. Las mujeres le gustan calumniar un poco. No lo dijo a los hombres, a las mujeres. Porque las mujeres tienen un problemita, hermanos. Que la lengua se va muy fácil. Se suelta muy fácil. ¿Verdad que se ríen ustedes? Porque es real. Tienen ese problema. Se reúnen 5 hombres, hermano, y pueden hablar de cualquier cosa. Se reúnen 5 mujeres, mínima un chisme. Pregúntele a cualquier mujer que va a un salón de eso. Bendito sea Dios. Bendito es el Señor. ¿Entiende usted? Te enteraste y oíste y esto. Supiste la última. Y cuando están callados, dime, no te he enterado de nada. ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres saber algo? El hombre dice, no me tire problema, que lo que yo tengo es suficiente. Bendito sea Dios. Por eso Pablo le dice a Tito que las ancianas
que sean reverentes en su porte. Las ancianas. Estamos hablando de ancianas que ya no tienen responsabilidad de criar hijos, personas ya maduras, adultas ya, y que sean reverentes, no calumniadoras. Ustedes saben que esa palabra calumniadora se emplea unas 34 ocasiones en la Biblia, pero se refiere a Satanás como el calumniador. Me da pena que el Señor utiliza a Pablo y amonesta a las mujeres que no tomen el porte de Satanás en la calumnia, que tengan mucho cuidadito en dejarse usar de él, porque si le gusta calumniar. Maestra del bien. La mujer debe enseñar con su vida a los demás todas las cosas que agradan a Dios. Todo lo que va en perfil de hacer la voluntad del Padre. Es lo que usted, como dama, como mujer, debe enseñar. No puede salirse de ahí. Estamos llamados a ejemplificar el Evangelio con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestro proceder. Cuando esté en el trabajo y de un pronto a otro viene una situación difícil y viene la ira y entra donde tú estás, antes de romper el monitor de la computadora, piénsalo 10 veces. Airaos, pero no pequéis. Y te quedas tranquilo ahí. Y glorifica a Dios. Y di en tu vida, no, antes de usar el puño, no le voy a dar lugar al diablo. Que esa palabra suene en ti. Antes de herir a una persona con una palabra, cortacuello, no le voy a dar lugar al diablo en mi vida. Antes de decirle al esposo o a la esposa una palabra que va a destruir su moral, hermano, no le voy a dar lugar al diablo, como dice la Biblia. Usemos la prudencia. Maestra del bien. Las mujeres deben ser maestras del bien. Dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Iglesia, seamos ejemplo. Porque si usted y yo no nos proponemos ser ejemplo, la palabra de Dios será blasfemada. Blasfemada. Va a ser menospreciada, va a ser pisoteada la palabra de Dios por tú y por mi causa. Porque no asumimos la responsabilidad cristiana. Porque cogimos un evangelio suave, ligero. Un evangelio light. El evangelio suave y ligero no te va a enseñar a ti a ser ejemplo. No. Porque no tiene la gran responsabilidad. No la tienes. Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Con qué va a enseñar a las mujeres jóvenes? Con tu propio ejemplo. Es que va a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Cuando nosotros somos ejemplo e instruimos y enseñamos, nuestra propia vida nos da a nosotros la credibilidad, el derecho para instruir a los demás. Es bonito cuando usted mantiene una vida ejemplar e íntegra delante del Señor, porque esto nos ayuda a nosotros a que cuando usted lleve una enseñanza, esa enseñanza, hermano, surte efecto en la vida de los demás. No sea cuestionada, sino que las personas puedan asimilarla y puedan crecer en la enseñanza que está siendo impartida por usted. Todas estas virtudes que Dios nos ayuda a nosotros a desarrollar en nuestras vidas, debemos compartirlas con las demás personas.
Las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos. No le enseñe las mañas, que hay muchas que comienzan a enseñarle las mañas. Y si el marido viene y haz esto y haz aquello, y que chequeale la ropa interior, y que chequeale la camisa, y que si trajo el pintalabio, y que si trajo aquello, todas las malas tácticas. Y si te dice aquello, eso significa esto, que no le dice nada bueno. Las malicias. ¿Y es verdad que está enseñando a amar a su marido? No, pastor, a cuidarlo. Usted ve a las mujeres celosas. No es que yo lo cuido demasiado. Es verdad que lo cuida demasiado. Y cuando el esposo está así, ¿quién era que estaba ahí? ¿A dónde? Bendito sea Dios. Vi a alguien por ahí, vi un celaje raro. Pero ¿cómo? No me doy cuenta. ¿Qué celaje? Y cuando vuelve el hombre, ¿por dónde fue por aquí? Cuando el hombre se para. Ah, no, por la sombra mía, mi hija, míralo ahí. Bendito sea Dios. ¿Entiende usted? Entonces, muchas veces hay mujeres que enseñan a otras a ser celosas. Le infunden la desconfianza, la falta de fe. Y por más que el marido sea, la mujer tiene desconfianza, celando. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. Reitero, un hermano o una hermana que todavía siente celo por el esposo o la esposa, y hay peligro. La Biblia lo condena. Lo que la Biblia lo condena, usted y yo no podemos pasarlo por alto. Si usted va a estar celando a su esposo o a su mujer, mejor déjelo. Porque eso le va a impedir llegar al reino de los cielos. Le estoy hablando de una verdad bíblica. El celo es una obra de la carne. Si usted no ha podido vencerle, comience a ayunar y a orar para que Dios le ayude con ese sentimiento que no es de Dios. Eso viene del mismo infierno. Pastor, ¿y qué fue lo que usted dijo? Lo que yo dije, eso fue lo que dije. Bendito sea Dios. Que las obras de la carne no pueden estar en nosotros. Cuando hay un matrimonio que está centrado, celo, desconfianza, y hay problema, hermanos. Busque consejería. Vamos a meterlo en ayuno, en oración, porque eso hay que resolverlo. El diablo está metido en el hogar. Cuando hay un noviazgo y se están celando los novios y novias, deje eso no sirve. Alabado sea Dios. Esta enseñanza no le gusta a mucha gente. Y este mensaje, pastor, que muchas veces le dice se está deteriorando, hermano. Y aquí estamos para aprender lo que enseña la palabra del Señor, para vivir conforme a la palabra, porque las palabras están ahí escritas. Bendito sea Dios. Seamos ejemplo, hermano. Ejemplo de lo bueno. Ejemplo de lo que agrada a Dios. Ejemplo de lo que el Espíritu Santo se siente satisfecho con lo que estamos haciendo. Tenemos que ejemplificar lo que viene del Espíritu, no lo que viene de la carne. Bendito sea Dios. Que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Prudente, discretas, puras. Prudente, discretas, pura. Se ríen algunos. Discreta, pastor. Ay. ¿Qué usted quiere, pastor? Usted quiere, eso es como pedirme que vaya a Nueva York a pie, que yo sea discreta. Bendito sea Dios. Porque hay personas que son cristianos dentro de la iglesia y cuando se mueran habrá que comprarle una caja para ellos y otra para la lengua. Eso es penoso. Y son cristianos. Eso no se concibe bíblicamente. Porque si utilizaran la lengua para hablar con Dios fuera una bendición. Pero muchas veces no la utilizamos para lo mejor.
La utilizamos para lo peor. Eso no pasa en esta iglesia. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué bueno, Señor. Gracias por Arca de Salvación. Aleluya. Dios es maravilloso, hermanos. Prudentes. Casta, cuidadosa en su casa, hermano. Es maravilloso, mujeres de Dios, cuando usted es cuidadosa en su casa. Cuando usted trata de mantener su hogar con excelencia. Cuando usted se preocupa por agradar a su Dios en lo que está haciendo en el hogar y a su esposo también. Es maravilloso. Hay mujeres que no les interesa eso. Que muchas veces descuidan la responsabilidad en el hogar. Y esto no es opcional. Esto es un mandato. Que la mujer debe ser prudente, casta, cuidadosa en el hogar. Hay mujeres que no son cuidadosas en el hogar. Lamentablemente no. Hay mujeres que se envuelven tanto en la obra que descuidan al Dios de la obra. Pastor, ¿sí? Se le olvidan los compromisos que tienen bíblicamente en el hogar. Están en todo, pero dejan lo principal, el hogar. No nos podemos olvidar del compromiso que tenemos en el hogar. La Biblia dice claramente que sean cuidadosas de su casa. Que sean mujeres buenas. Oiga eso, buenas. Mujeres sujetas. Sujetas a sus maridos. ¿Qué está pasando con la liberación femenina hoy en día? Que ahora la mujer hace lo que le da la gana. Tú tienes un carro, yo tengo un carro también. Tú te vas por tu lado, yo me voy por mi lado también. Tú tienes tu bien social, yo tengo el mío también. Tú te ves con la ex novia tuya, yo me voy con el ex novio mío. Tú disfrutas por allá, yo disfruto por aquí. Llegamos a la casa, todo sigue bien. Sujeta a sus maridos. Hay mujeres que no se sujetan a nadie. Ni a su marido ni a Dios. La liberación femenina se ha ido al extremismo ya. Ellas se sujetan a sus conceptos, a sus principios. A eso sí ya se sujetan, a lo que ellas piensan, a lo que ellas creen. Esto no es opcional, es una ordenanza. Que la mujer debe sujetarse a su esposo. Pero no voy a dar una charla esta tarde de pareja. Es que hay problemas muchas veces dentro de la iglesia. Que hay mujeres que no quieren respetar al esposo. Pero eso es recíproco. Porque el esposo debe respetar a la esposa. Cristo no maltrata a la iglesia. Y es el esposo de la iglesia. Y así el hombre debe amar también a la esposa. Como Cristo ama a la iglesia. Es un equilibrio. No porque ella tenga que estar sujeta a mí, yo debo abusar de ella. Al contrario, ahí es que tengo que mimarla y cuidarla más. Entonces, la mujer dice, Pablo a Tito, que debe estar sujeta a su marido. ¿Para qué? Porque si una mujer no es prudente, no es casta, no ama a su marido, no cuida de su casa y no se sujeta, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, si no cumple con estos requisitos, va a ser blasfemada la palabra de Dios. No por causa de Dios, sino por tu causa, por la falta de conocimiento, por la falta de obediencia, por la falta de sometimiento, por tu propia causa va a ser blasfemado el nombre de Dios. Pastor, sí. Cuando usted y yo no somos ejemplos, podemos causar que el nombre de Dios sea blasfemado.
David lo provocó. Cuando David tomó la mujer de Urías Eteo, sus enemigos se levantaron y el nombre de Jehová fue blasfemado por la actitud de David, por haber cogido una mujer que no era de él, por haber adulterado, por haber mandado a matar a Urías Eteo. El nombre de Dios fue blasfemado entre sus enemigos, dice la Biblia. Y hay muchos de nosotros que por no ser ejemplo, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Hay personas que dicen, para yo ser como ese, mejor me quedo así. Yo soy más cristiano que ese que está ahí con esa Biblia. ¿Tú no has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Sí. Sea sincero, hermano. No se puede tapar el sol con un dedo. Pastor, no diga eso. Sí, que muchos de nosotros somos malos ejemplos. Eso es verdad. Que nos pasan años y años y no testificamos de que Cristo vive en nuestras vidas. Eso es verdad. Cuando va a donde ellos trabajan, cuando van al negocio, si son negociantes, dicen, ¿y ese cristiano? ¡Ay! Bendito sea Dios. No somos ejemplo, hermano. El cristiano está llamado a ser ejemplo. Ejemplo. Porque si no lo somos, entonces la palabra de Dios va a ser blasfemada por tu causa, por mi causa, por mi mala conducta, por mi mal proceder. Pastor, bueno, nosotros los jóvenes estamos fuera de todo esto. Las ancianas y los ancianos. Las instrucciones de Pablo a Tito. Dice él hablando aquí. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Lo mismo, ¿Por qué tanta imprudencia? Porque somos jóvenes. Oh. Porque los jóvenes son los que cometen más errores. No, pastor, que hay que pasar por la experiencia. Oh. Para tú saber si de electricidad y si mata la electricidad, tienes que coger un cable 220 y pegarte de él. Bendito sea Dios. Sí, porque hay muchos que están justificando su pecado, su mal proceder, porque tienen que experimentar. Ellos saben lo que la Biblia dice, pero ellos tienen que pasar por ahí para saber si es verdad que el gas pela. ¿Por qué no coge la electricidad para saber si mata? ¿Por qué no lo prueba ahí? No, pastor, porque yo sé que mata. Aleluya. Entonces, ¿por qué con ligereza entonces desobedecemos los mandamientos de Dios? ¿Por qué nos torcemos tan fácilmente? ¿Por qué procedemos tan mal muchas veces? ¿Por qué? Porque soy joven, pastor. Los jóvenes que sean prudentes, que tengan cuidado al hablar, al expresarse. Porque aunque usted sea joven, tiene la mente de Cristo. Se sobreentiende que el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí viene lo duro. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿A quién está hablando aquí Pablo? Al joven Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Está hablando con los jóvenes. Entonces, ¿por qué la juventud tiene que ser tan carnal? ¿Por qué la juventud tiene que ser tan indiferente? ¿Por qué la juventud tiene que estar pensando solamente en lo de esta tierra y no en lo del cielo? ¿Por qué, hermano? Cuando la Biblia dice que tenemos que ser ejemplo, ¿por qué tenemos que estar sujetos solamente a las pasiones desordenadas que hay en nuestras vidas, en nuestra concupiscencia? ¿Por qué? Si la Biblia dice que podemos ser ejemplo, es que podemos ser ejemplo de los demás. Podemos ser ejemplo en buenas obras.
Podemos, hermano. Esta palabra tiene que meterse ahí en tu mente. Yo puedo hacerlo. No podemos estar sujetos a las debilidades que hay en nosotros, a nuestras concupiscencias. No podemos estar sujetos a ellas, que nos gobiernen, que nos dirijan. A nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que se guían por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos, hermano, eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Ejemplo de buenas obras. Pero ¿por qué muchos no lo somos? ¿Por qué desconfiamos de tantos jóvenes? ¿Por qué, hermano? La mayoría de la juventud ha perdido la credibilidad aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Hay muchas respuestas que son ciertas. Porque muchos jóvenes no están enfocados en lo celestial, sino en lo terrenal. Porque muchos jóvenes creen que no tienen que orar, que eso es para los más adultos, la oración. Muchos jóvenes creen que no tienen que prepararse en la palabra, porque eso tiene que ser para los predicadores. ¿Y a quién le va a predicar? Si la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es para todos, no es para los más adultos, es para los jóvenes, es para los niños. A eso se le dice amén, hermano. Creemos que los jóvenes no pueden prepararse. Joven, oye lo que te digo en el nombre del Señor. Y esta palabra apúntala. Que son tan ciertas que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y yo espero que no sea juzgado por esta palabra. Cada oportunidad que usted tiene para prepararse y hacer la obra de Dios, cada oportunidad que tenemos nosotros de predicar el evangelio y usted la descuida y no la hace, hay un día que vamos a tener que darle cuenta a Dios por eso. Cuando puedes prepararte mejor en la obra de Dios, en la palabra del Señor, y prefiere perder el tiempo, prefiere estar frente a un televisor, frente a una computadora, lo que prefiere estar haciendo cuentecitos por ahí, jueguitos por allí en la cancha y esto, y no te preparan la obra de Dios para llevar este evangelio a aquellos que lo necesitan. Yo quiero decirte que Dios nos va a llamar a cuenta un día. Creemos que no tenemos responsabilidad de predicar la palabra. Id, un mandato imperativo, no opcional. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Fue a todos que Dios nos mandó a predicar el evangelio. No fue a algunos, a todos nos dio un mandato de predicar esta palabra de Dios. Esto es lo que necesita el mundo para arreglarse. No es que vengan políticos con buenas intenciones allí, hermano. No importa lo que haga la ONU, no importa el gobierno que suba, los problemas irán de mal en peor, porque así lo dice la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Entonces, da pena que los hijos nuestros muchas veces no saben lo que es predicar la palabra. Los jóvenes nuestros no salen a predicar la palabra tampoco. No sienten compromiso muchas veces. Nosotros los pentecostales somos de los más descuidados para la predicación de la palabra. Los que sentimos menos compromiso con Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová desde pequeños con una cobertita y esto y le instruyen. ¿Y por qué predican? Alabado sea Dios. Iglesia, meditemos, reflexionemos. Hay que llevar esta palabra, hay que decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, que tienen un alma que salvar, que busquen a Dios para que no tengan excusa en aquel día y digan, no, nunca nadie me predicó. No, usted esté consciente de regar esta semilla por doquier, por donde quiera que Dios le dé oportunidad de predicar la palabra de Dios, hágalo, no se detenga, predique la palabra del Señor. Seamos ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, en la enseñanza mostrando integridad. Una persona íntegra, hermano, una persona que mantiene un norte, un lineamiento correcto.
No podemos permitir que por falta de ejemplo el nombre de Dios sea blasfemado. Tenemos que tratar de eliminar cualquier oprobio en contra de las Escrituras. Usted y yo podemos evitar eso. Cuando verdaderamente vivimos una vida cristiana, yo quiero decirle que el impío no podrá señalarlo. No. El juicio de Dios caerá más rápido sobre ellos por vuestro buen ejemplo entre ellos. Porque cuando predicamos con nuestras vidas, yo quiero decirle a usted que hay menos excusa para ellos. Como quiera, vengan o no vengan a los pies de Cristo, si no vienen por tu mal testimonio, van a caer en el lugar con una excusa justificada, que será nosotros mismos lo que vamos a servir de piedra de tropiezo en vez de servir de canal de bendición para estas vidas. Pero hay otros que son personas contumaces que no quieren cambiar su forma de pensar, de buscar a Dios, que no será por nuestro ejemplo y nuestra predicación, no, sino será por la dureza de su corazón que se van a perder. Si nosotros como cristianos afirmamos creer en la palabra de Dios y no la obedecemos, la palabra de Dios será deshonrada. Pero no por los que están allá, comenzando por nosotros. Porque si yo predico y enseño algo que yo no vivo, el primero que está deshonrando esa palabra soy yo. Así que no se sorprenda cuando el otro diga lo que diga de usted. Diga lo que diga del evangelio. Bendito sea Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos que hemos escarnecido a Dios, que hemos escarnecido la verdad de la palabra del Señor, a causa de la conducta pecaminosa de muchos de nosotros dentro de la iglesia. Muchos de nosotros que afirmamos ser cristianos, pero nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Los jóvenes tienen que ser sensatos, tienen que ser sobrios en todo. Es una de las condiciones del Señor a la iglesia. La iglesia debe ser ejemplo en nuestra vida cristiana. Usted y yo estamos llamados a ser como Jesús. No importa que aquel día que es cristiano, si sus hechos, si su vida no muestra a Jesucristo, tal persona no es cristiana. No importa cuánto diga, si sus hechos hablan más fuerte que sus palabras, de nada nos sirve decir que somos cristianos. Bendito sea Dios. Mostrando integridad en la enseñanza. Oiga esto, integridad. Está hablando de seriedad. Palabras irreprochables. Esta es una de las cualidades que caracterizan un compromiso adecuado con la verdad doctrinal de la palabra del Señor. Si usted no es íntegro, no puede enseñar, porque su enseñanza se cae automáticamente. Pierde credibilidad inmediatamente. Yo no puedo hablar de seriedad, de honradez, de no mentir cuando yo estoy haciendo todo eso. Mi enseñanza no surtirá efecto en ustedes. No será creíble. Hermanos, nuestras vidas tienen que ser ejemplo, deben de serlo. Porque de la única forma que las vidas van a ser impactadas con el poder del evangelio es cuando el poder del evangelio ha obrado poderosamente. Tú has dejado que obre en tu vida. Y cuando hablen los demás serán impactados por esa palabra de poder. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable.
de modo que el adversario se avergüence. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana. Dice la palabra del Señor, irreprochable, que significa por encima de cualquier acusación. Irreprochable. Cualquier persona tiene derecho a acusarte cuando tú no andas bien, a predicar la palabra. No reprenda a Satanás. Si no andas bien, no reprenda al diablo porque alguien se levantó en contra tuya. Quien tiene que reprenderse eres tú mismo. Yo mismo me tengo que reprender. Si sé que no ando bien y me paro aquí a dar una enseñanza y no ando bien, y alguien me dice a mí, usted no está apto para pararse ahí, usted anda mal, yo no puedo reprender al diablo por eso. Ni hablar mal del hermano o de la persona que está señalándome. Al contrario, tengo que examinarme a mí mismo y ver cómo me estoy conduciendo, cómo me dirijo, hermano, y corregir lo que anda mal. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El enemigo, cuando usted anda de la manera correcta, que agrada a Dios, Satanás no tendrá forma ni tendrá la vía de cómo acusarle a usted. No, hermano. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay personas que están haciendo muchas cosas para impedir que Satanás penetre a su hogar, penetre a su familia, le destruya esto. No, hermano, eso es sencillo. Sométase a Dios. Si usted vive en obediencia delante del Señor, Satanás no podrá hacerle mella a usted. Eso es sencillo, hermano. La Biblia es sencilla. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, seamos ejemplo en todo. Vivamos una vida santa delante del Señor. Dios nos ha enseñado a nosotros que somos ejemplo de santidad, ejemplo del cristianismo. La manera más eficaz de predicar la palabra del Señor es cuando nosotros, aún con nuestro propio ejemplo, podemos hablar de que Cristo vive en nosotros. Donde quiera que esté, donde quiera que vayas, donde quiera que hables, siempre habla palabra de acuerdo a la sana doctrina. Y que tu propia vida ejemplifique el evangelio que predicas, para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Dios te bendiga, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por estas palabras que me han permitido compartir con el pueblo, Señor. Te pido, Dios mío, de manera especial, que sean bendecidos cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a servirte en espíritu y en verdad. Obra poderosamente, Señor. Obra poderosamente, mi Padre Celestial, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida.
Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.